Analicemos lo que pasó en esta situación. Un jugador de fútbol en plena práctica, una mañana soleada, sin problemas, pero comienza a sentir repentinamente una molestia en la cara anterior del tórax, comienza a sentir determinado dolor, pero súbitamente tiene este, este desplome, la persona colapsa, el jugador colapsa súbitamente. La primera herramienta de primeros auxilios que contribuye definitivamente con aumentar la probabilidad de salvar a alguien que está sufriendo un paro cardíaco súbito, alguien en donde el corazón deja de latir repentinamente, es partir de la base que el colapso súbito es igual a paro cardíaco súbito, hasta demostración de lo contrario. Pero partir de esta base es lo que nos obliga a seguir una serie de acciones, todas encaminadas a salvarle la vida a esta persona. Llamar a la emergencia, pedir el DEA, el desfibrilador externo automático, comenzar las compresiones torácicas. Y evidentemente todo esto mientras la emergencia viene en camino. Pero en esos minutos, que pueden ser 8, 10, 15, la cantidad de tiempo que sea, nosotros tomamos la decisión de que había que iniciar la RCP, que había que usar el DEA, que había que llamar a la emergencia y que teníamos que estar realizando estas maniobras mientras la emergencia viene en camino. Todas estas acciones realizadas en tiempo y forma son de vital importancia para salvar a estas personas. Entonces, primera herramienta de primeros auxilios para salvarle la vida a alguien que está sufriendo un paro cardíaco súbito es partir de la base que este colapso, el colapso súbito, claramente la persona se desploma como si le hubiera caído un rayo. Esta situación es igual a paro cardíaco súbito hasta demostración de lo contrario. Podría tratarse de un síncope, de una pérdida de conocimiento transitoria, comúnmente conocida como desmayo. La respuesta es que verdaderamente podría tratarse de un síncope en vez de un paro cardíaco súbito. En el síncope el corazón no deja de latir. Sin embargo, en el paro cardíaco súbito, por definición, el corazón no está latiendo en forma eficaz, no está bombeando sangre y la sangre se encuentra estancada. Pero el problema es que si nosotros partimos que es un síncope, no estaríamos realizando toda esta serie de acciones, de pedir el DEA, de llamar a la emergencia, de iniciar las compresiones torácicas. En definitiva, el síncope en realidad sería un diagnóstico retrospectivo, un diagnóstico con las cartas vistas. En todo caso, si la persona se recupera rápidamente, en general en menos de un minuto, se despierta sin ningún tipo de secuela y sin ningún tipo de maniobra, es decir, se recupera en forma espontánea, esto significa que la persona se recupera sin realizarle ningún tipo de tratamiento o proporcionarle primeros auxilios. En esa situación entonces podemos establecer o podemos pensar de que se trató de un síncope. Sin embargo, esto es con el diario del lunes. Nosotros vemos a alguien que colapsa súbitamente, debemos pensar que es un paro cardíaco súbito hasta demostración de lo contrario. Podríamos activar todo el sistema de alarma, llamar a la emergencia, ir a buscar el DEA, iniciar las compresiones torácicas y tal vez la persona se recupera prontamente y puede quedar la sensación de que nos excedimos, que fuimos imprudentes. Sin embargo, eso no es así. Nosotros vamos a actuar bien si desde el primer momento en alguien que sufre un colapso como el que estamos observando, pensamos es paro cardíaco. Y si es paro cardíaco, debemos iniciar la RCP, llamar a la emergencia, pedir el DEA, usar el DEA, actuar rápidamente, ir hacia adelante con toda la serie de maniobras de la RCP básica. Allí tenemos la primera medida entonces. Colapso súbito es igual a paro cardíaco súbito. Y fíjense ustedes cómo el compañero del equipo rápidamente está ordenando, mientras corre para aproximarse a la víctima y comenzar a evaluarle y prestarle los primeros auxilios, está exigiendo, está ordenando que se traiga
el DEA, el desfibrilador externo automático, y que se llama la emergencia. Lo está ordenando y está señalando a alguien en particular que se encargue de esas tareas. Llamar a la emergencia, traer el DEA, es decir, él no emite esta orden hacia el grupo, sino que compromete a alguien, lo señala, compromete a alguien, le asigna determinada responsabilidad. De allí la importancia de establecer en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestras comunidades, protocolos de acción donde los roles y las responsabilidades están claramente definidas, incluso por escrito, incluso ensayadas, entrenadas mediante simulacros realizados periódicamente. Pero aquí notoriamente hay algo que también merece todo un entrenamiento, y es, se observa a alguien que colapsa y ya automáticamente, sin perder tiempo, con toda la decisión, se pide que se llame a la emergencia, se pide que se traiga el DEA. Estos segundos son claves, ya están marcando una diferencia en la probabilidad de salvar a esta persona. Allí en el recuadro pequeño observamos cómo el compañero fue a buscar el DEA, el DEA estaba allí a pocos metros, a mano. El desfibrilador entonces, para que resulte eficaz, debe emplearse rápidamente. Y como parte de un protocolo de acción, entonces estaba previsto contar con el DEA, contar allí a mano con el DEA, pero también uno de los compañeros aquí del equipo sabía lo que es el DEA, dónde ir a buscarlo, y ahora también va a continuar con acciones donde vamos a observar cómo sabe cómo usar el DEA. Es decir, existe toda una preparación y fíjense cuán rápido se está actuando. Si actuamos de esta forma, inmediatamente con la RCP, con el DEA, en los primeros 2 minutos desde que la víctima colapsa, si el DEA ya está operativo, las chances de salvar a estas personas se aproximan al 100%. Reitero, si nosotros tenemos el DEA operativo, es decir, encendido junto a la víctima con los parches pegados, la chance de salvar a la víctima se aproxima al 100% cuando lo estamos aplicando dentro de los primeros 2 minutos desde que la persona colapsa. Sabemos que es muy poco tiempo, 2 minutos, por tanto tenemos que tener un protocolo de acción que ante un colapso súbito se active de inmediato porque se reconoce la situación, porque se sabe del riesgo, porque se sabe que está en juego la vida, y entonces estos protocolos de acción, tener previsto cómo actuar, los recursos con los cuales se cuenta, es lo que marca verdaderamente un aumento en la probabilidad de salvar a estas personas. Notoriamente, mientras se están realizando las compresiones torácicas, el otro compañero, el que fue a buscar el DEA, se encuentra allí con los parches para pegar rápidamente estos parches sobre el tórax de la víctima. Y fíjense que en realidad la evaluación que hizo fue muy básica, es decir, apenas colapsó, lo que hizo fue evaluar básicamente la respuesta. Lo llamó, le dio un par de palmadas sobre los hombros, el jugador no respondió, no se despertó, entonces colapso súbito. Partimos de la base que es un paro cardíaco súbito. Si además de eso evaluamos durante no más de 10 segundos la respuesta, no responde al llamado, no responde a los estímulos, notoriamente estamos confirmando que se encuentra con pérdida de conocimiento y en este contexto de un colapso súbito nos reafirma que está en paro cardíaco y que necesita la RCP. ¿Por qué el masaje cardíaco? ¿Por qué las compresiones torácicas? ¿Y por qué el DEA? Son maniobras complementarias, por lo tanto se realizan simultáneamente. Me interesa que pensemos en que en la situación de paro cardíaco el corazón deja de latir, no está bombeando sangre. Las compresiones torácicas lo que hacen de alguna forma es sustituir los latidos cardíacos y permitir entonces que la sangre se mantenga circulando, que llegue sangre al cerebro, que llegue oxígeno al cerebro. Tengamos en cuenta que a los 3 minutos desde que la persona colapsa en el paro cardíaco, las neuronas comienzan a morir en un número significativo.
la persona colapsa y a los 3 minutos de ese colapso, si no realizamos ninguna maniobra, no realizamos el masaje cardíaco, no empleamos el DEA, sino que solamente, por ejemplo, llamamos a la emergencia, estamos esperando que llegue la emergencia, a los 3 minutos comienzan a morir neuronas en un número significativo. Si muere el cerebro, muere la persona. Si comienzan a morir neuronas, a pesar que podamos resucitar a esta persona, muy probablemente queden secuelas neurológicas irreversibles. Por tanto, debemos actuar muy rápido, el tiempo es igual a corazón, el tiempo es igual a vida, en cada minuto se está jugando la probabilidad de salvar a esta persona. Entonces el masaje cardíaco permite que la sangre continúe circulando. ¿Y por qué se usa el desfibrilador? ¿Por qué no es suficiente con las compresiones torácicas? Porque el desfibrilador lo que hace es, de alguna forma, mediante una descarga eléctrica, resetear el corazón y que el corazón recupere los latidos cardíacos entonces espontáneos, automáticos. El DEA, el desfibrilador externo automático, tiene una doble función, diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica porque mediante esos parches detecta el ritmo cardíaco anómalo, detecta la fibrilación ventricular, que es la arritmia, el ritmo cardíaco alterado que suelen presentar las personas que colapsan súbitamente. Y la función terapéutica consiste en, una vez que detecta la fibrilación ventricular, brindar una descarga eléctrica, un shock, buscando desfibrilar, de allí su nombre, desfibrilador, busca quitar la fibrilación y recuperar entonces los latidos cardíacos automáticos. Fíjense ustedes que si solamente se practicara el masaje cardíaco y se interrumpiese, notoriamente nos podemos dar cuenta que la sangre nuevamente se volvería a estancar. Por tanto, son maniobras complementarias, se potencian mutuamente, de modo tal que es más probable que el corazón vuelva a latir con normalidad cuando ambas técnicas se emplean. En este caso, acaba de pegar un parche así por debajo de la clavícula derecha y el otro por debajo de la axila izquierda. De modo tal que, para ser prácticos, un parche se pega en el lado derecho del tórax y el otro parche en el lado izquierdo del tórax. Y se pegan directamente sobre la piel o directamente en la piel. Si la piel está muy mojada por el sudor, lo que se hace es sencillamente se seca el área donde se va a pegar el parche. Es un parche autoadhesivo y si la situación es que el jugador tiene mucho vello, estos desfibriladores suelen venir con un kit, con una pequeña bolsa que contiene una maquinita de afeitar y una toalla. Y solamente deberíamos rasurar el área que necesitamos para pegar el parche. Pero recordemos, tenemos que ser rápidos, no podemos ni distraernos ni estar perdiendo tiempo excesivamente con la preparación del área donde vamos a pegar los parches. Hay que ser muy práctico. Si vamos a observar cómo los parches del DEA tienen un dibujito donde nos marca, allí se observa, donde nos marca dónde se pega cada parche. Uno, reitero, debajo de la clavícula derecha, es el que se está pegando ahora, debajo de la clavícula derecha, y el otro debajo de la axila izquierda. Apreciemos cómo mientras se están pegando los parches del DEA, se continúan con las compresiones torácicas, y esto hace a la calidad del RCP, evitar las interrupciones en las compresiones torácicas, seguir y seguir y seguir hasta que llegue la emergencia y continúe los profesionales sanitarios con las maniobras de resucitación. O, puntualmente, cada 2 minutos el DEA nos va a pedir no tocar al paciente para analizar el ritmo cardíaco y eventualmente indicar una descarga eléctrica. En esos 2 minutos, en esos lapsos de 2 minutos, vamos a continuar con el masaje cardíaco. Se pegaron los parches del DEA, queda prácticamente como una línea diagonal que cruza el corazón hacia abajo y hacia la izquierda, siguiendo el eje del corazón, que nos permite recordar que en cada extremo de esa diagonal se pega un parche del DEA y que en el centro se estaban practicando las compresiones torácicas.
Vean ustedes los dedos entrelazados, vean ustedes la buena técnica, cómo los codos no se flexionan, cómo la fuerza de las compresiones se realizan con el peso del tronco, que se transmite a través de los miembros superiores. Se hunde el tórax tan profundo como se pueda, se tiene que percibir que el tórax se hunde. Teóricamente, para una persona adulta se debe comprimir, se debe descender el tórax, se debe descender el esternón unos 5 a 6 centímetros. En forma práctica, lo que recomendamos es comprimir fuerte y rápido, percibir que el tórax se hunde, la víctima tiene que estar boca arriba, el masaje cardíaco se realiza con la víctima boca arriba, como estamos apreciando, y sobre una superficie dura, estable. No se realiza el masaje cardíaco en el medio acuático, no se realiza el masaje cardíaco con la víctima sobre un colchón, sino que se busca que la superficie sea dura para que el tórax sea comprimido y no el colchón. Y esto es un detalle importante para la calidad de las compresiones torácicas. Mantenemos el ritmo, tiene que ser unas 100 a 120 compresiones por minuto. No vamos a contar compresión a compresión, pero sí debemos seguir un ritmo constante, debemos permitir la reexpansión del tórax entre las compresiones. Y para tener entonces una noción de la frecuencia, para estar muy próximos a ese rango entre 100 a 120 compresiones por minuto, nos vamos a guiar por una regla muy sencilla, y es que nos van a quedar aproximadamente casi 2 compresiones por segundo. Son casi 2 compresiones por segundo. Siguiendo ese ritmo, vamos a caer en el rango entre 100 a 120 compresiones por minuto. Cada 2 minutos entonces el DEA vuelve a repetir lo mismo, es decir, no tocar a la víctima, analizando el ritmo, está indicada una descarga o no, sea como sea, retomamos inmediatamente el masaje cardíaco. Actúa el DEA, en este caso emite una descarga, está indicada la descarga, allí se presiona el botón luminoso de shock, se proporciona la descarga y se retoma inmediatamente las compresiones torácicas en los siguientes 2 minutos. En este caso se trabajó con una simulación, parece que el tórax se está comprimiendo, sin embargo no, y no se recomienda claramente practicar el masaje cardíaco comprimiendo con la fuerza real, porque resulta molesto y porque verdaderamente puede producir lesiones, fracturas costales, por ejemplo, fractura del esternón, fractura de los cartílagos costales. En este caso se está actuando y se simuló entonces las compresiones torácicas y el hundimiento del tórax con las compresiones. Quiero decirles de que la técnica la técnica del masaje cardíaco, las compresiones torácicas, son extenuantes. Por tanto, en ese interín, cuando actúa el DEA, aprovechamos para rotar el reanimador y continúa ahora el compañero. Continúa el compañero que trajo el DEA, continúa el compañero que anteriormente no estaba haciendo el masaje cardíaco, y de esta forma entonces le permitimos al reanimador, que arrancó con las compresiones, un momento para descansar y para recuperarse para el siguiente ciclo de compresiones. Si otro de los testigos no sabe realizar las compresiones torácicas, no hay problema. Le ordenamos que vea la técnica, que nos copie, le ordenamos que continúe él, y muy fácilmente, si hay algo que corregirle, se le corrige, pero rápidamente, al observar la técnica, al animarlo y al ordenarle que ejecute la maniobra, la podrá hacer bien, verdaderamente podrá realizar la maniobra correctamente con nuestra ayuda, y esto nos permitirá descansar, porque para hacer una técnica correcta tenemos que estar bien, no podemos estar fatigados. El reanimador fatigado está demostrado que realiza el masaje cardíaco débilmente,
y esto lleva a menor probabilidad de salvar a la víctima. Masaje cardíaco durante 2 minutos, DEA, masaje cardíaco durante los siguientes 2 minutos, DEA, y así sucesivamente. Una vez que el DEA se enciende, no se apaga. Y una vez que los parches del DEA se conectan, se pegan en el pecho, no se despegan. El DEA se enciende y no se apaga. El DEA se pega, los parches del DEA se pegan en el pecho y no se despegan. En todo caso, que sean decisiones del equipo de salud, pero allí en primeros auxilios el DEA no se apaga, los parches no se despegan. ¿Por qué no? Porque la víctima podría recuperarse, pero puede reinstalar un paro cardíaco. Entonces nosotros debemos dejar allí todo operativo para actuar de inmediato, y la acción inmediata aumenta enormemente, rondando el 100%, la supervivencia de estas personas. En síntesis, vimos de que es clave tomar el colapso súbito igual a paro cardíaco súbito. Llamar a la emergencia, pedir el DEA, hacer una evaluación básica que no se extienda por más de 10 segundos, ver si la víctima responde. Puede presentar movimientos anormales inicialmente, pero si suceden luego que colapsó súbitamente, no lo tomamos como convulsiones, sino como un signo más de paro cardíaco. Puede quedar roncando la víctima, presentar ronquidos después del colapso, una respiración jadeante, le llamamos respiración agónica, pero esta respiración también es un signo de paro cardíaco. No nos puede distraer, no nos puede confundir que sigue respirando, sino que por el contrario nos reafirma que se trata de un paro cardíaco y debemos actuar en consecuencia. Observamos también cómo las compresiones torácicas y el DEA son maniobras complementarias. Observamos detalles de la buena calidad de la técnica del masaje cardíaco, cómo se opera el DEA, muy fácil, y allí vemos cómo tiene un parlante en la cara anterior de la carcasa. El DEA nos va dictando todos los pasos que debemos realizar. Sin embargo, el DEA jamás nos va a decir que interrumpamos las compresiones, jamás va a hacer diagnóstico de muerte o diagnóstico que la persona se salvó. Entonces nosotros en primeros auxilios debemos seguir y seguir y seguir hasta que llegue la emergencia. Si la víctima tiene alguna chance de salvarse, depende de nosotros, depende de que estemos realizando estas maniobras y depende que no las interrumpamos, salvo que la víctima claramente muestre signos de recuperación, que claramente recupera la conciencia, abre los ojos, puede establecer una comunicación, puede hablar. Pero salvo esa situación, nosotros debemos continuar hasta pasarle la posta al equipo de salud que llegue con la emergencia.